Bien, nos toca entonces hablar ahora sobre el Evangelio eterno en su primera parte, dándole continuidad a la secuencia de estudios que estamos preparando para equipar a los santos con relación a la predicación del Evangelio eterno que ha sido anunciada por el ángel, como dice en el capítulo 14 del el libro profético de Apocalipsis, en los versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este momento, cuando el ángel hace este anuncio, estamos en pleno tiempo de gran tribulación, como se ve en los versículos siguientes del libro de Apocalipsis. Y entonces el ángel anuncia que ha llegado el momento del juicio de Dios a la tierra, ¿no? Obviamente el juicio de Dios viene como consecuencia de la actividad que ha desarrollado un grupo de gente perversa en el mundo y que ha llevado pues a la muerte, a la destrucción de del pueblo de Dios, pues de los santos, ¿no? Primeramente a los judíos, pero además a la iglesia, sin hacer distinción entre ellas. La palabra de Dios llama santos a ambos pueblos. Entonces, en medio de este tiempo, el tiempo de la tribulación, el ángel dice que hay que predicar, que hay que hablar, que hay que anunciar el Evangelio eterno. Y uno se pregunta: ¿y qué es el Evangelio eterno? ¿No fue eso lo que vino a anunciar el Señor cuando estuvo entre nosotros? Bien, la palabra de Dios dice que el Señor Yeshua, cuando estuvo entre nosotros, nos predicó el Evangelio del reino. Yo puse acá Marcos 9:35, pero así hay otros versículos que hablan de esto. Dice la palabra de Dios: recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Luego, cuando el Señor ya había subido a la presencia del Padre, Pedro nos dice que Dios anunció por medio de sus profetas el Evangelio de la paz. Así dice lo que Pedro comunicó en Hechos 10:35. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Yeshua el ungido. Este es Señor de todos. En estos dos textos podemos ver claramente que se le dan nombres diferentes al Evangelio. Primeramente el Evangelio del reino, luego el Evangelio de la paz. Otros enunciados, como el de Hechos capítulo 8, versículo 12, nos hablan del Evangelio del reino de Dios. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Yeshua el ungido, se bautizaban hombres y mujeres. Y en Hechos 8:35 nos dice, nos habla del Evangelio de Yeshua, es decir, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Yeshua. Más adelante, Pablo, en Hechos 20:24, dice: pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En consecuencia, nosotros vemos acá que en el caso de Pablo,
él reconocía que tenía un evangelio que predicar, que era el evangelio de la gracia. La misma definición que hace Pablo, el evangelio de la gracia, y la que hace el evangelista Mateo cuando habla del evangelio del reino, nos da a entender que muy posiblemente el tema tocado en cada una de estas predicaciones no era el mismo, era diferente. Obviamente, pues el Señor o vino a anunciar que el reino de Dios se había acercado, y eso lo dijo en muchas oportunidades, dándole a entender con esto al pueblo de Israel que algo extraordinario había sucedido, porque ya Dios no estaba distante, ya Dios estaba muy cercano, y la razón de su cercanía era el favor de Dios para con su pueblo, a quien vino a rescatar, porque el Señor Yeshua vino a predicarle a Israel, no a los gentiles, ¿verdad? Entonces, en el caso de Israel no se podría hablar el Evangelio de la gracia, sino del Evangelio del reino, ya que ellos fueron constituidos primeramente el pueblo de Dios y obedecían a un linaje, a una raza que se había iniciado con Adán y había continuado con Set, una raza, un linaje santo, escogido por Dios, y que ellos estaban dentro de la cobertura de, del reino, pues ellos estaban dentro del linaje del pueblo escogido de Dios, y por lo tanto a ellos les tocaba estar ubicados contextualmente y dentro del Cairo de Dios como súbditos de un rey. Ahora, cuando el Señor ascendió a los cielos, luego de haber vencido la muerte y se presentó delante de la presencia del Padre, lo hizo eh, bajo la circunstancia muy especial de que el pueblo de Israel no le había recibido como su Mesías. Todavía no le habían aceptado como el Mesías, por el contrario, el pueblo de Israel le llevó a la muerte por su rechazo, ¿no? El rechazo que sentía por la palabra que el Señor vino a hablar. En consecuencia, como el Señor había venido a buscar a Israel y no lo había podido alcanzar porque Israel se había negado, entonces el momento del reino, el tiempo del reino quedó suspendido y comenzó en ese momento el tiempo de los gentiles, como consecuencia precisamente de que el Señor no había creído. Entonces ese es el tema que Pablo toca en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, cuando habla de la rama del olivo natural y del olivo silvestre. Para Dios, pues su pueblo, Israel, es el olivo natural, en tanto que los gentiles es el olivo silvestre. Sin embargo, Dios concedió salvación a los gentiles, como bien dijo Pedro, ¿verdad? A que él se había dado cuenta pues, que Dios no estaba haciendo acepción de personas, sino que había concedido la salvación también a los gentiles. Pero esto lo hizo por gracia, por misericordia, aperturó la posibilidad de salvación para los gentiles. Si Israel hubiese creído en el momento en que el Señor lo vino a rescatar, pues solamente el pueblo hubiese sido salvo y el resto de los gentiles no hubiese quedado allí. Sin embargo, ya Dios sabía esto, Dios sabía que Israel no lo iba a aceptar, y entonces aperturó la posibilidad de salvación para los gentiles. Y por eso dice Pablo que él no vino a predicarle a los judíos, que él había sido enviado de parte de Dios para hablarle a los gentiles, y para los gentiles es la gracia. La gracia de Dios se abre para los gentiles, y tiempo en el cual ya tenemos 2000 y algo más, pues 2025 años probablemente, considerando el error cometido en el calendario gregoriano. En consecuencia, tenemos eh, dos grandes temas, dos grandes secciones para el Evangelio, ¿no? El Evangelio del reino, que es para los judíos, y el Evangelio de la gracia, que es para los gentiles. Y esto no los hace dos evangelios diferentes. Es allí la clave de todo esto.
el resumen de todo esto es que hay un evangelio mucho más amplio, un evangelio total, un evangelio completo. El evangelio eterno engloba todos los evangelios citados y en consecuencia comprende un cairo, un tiempo mucho más amplio, porque el evangelio del reino se circunscribe a los 3 años que el Señor predicó al pueblo judío. El evangelio de la gracia, pues al tiempo que Pablo predicó y se extiende hasta este momento. Pero el evangelio eterno tiene que ir desde los comienzos de todas las cosas hasta el final. Y entonces eso es precisamente la parte más hermosa de todo esto. Vamos nosotros a ver en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, el evangelio eterno va desde el infinito al infinito, va desde el comienzo de todas las cosas, si podemos llamar un comienzo, y se moverá hasta la eternidad, que ya esto no terminará. Este tiempo ya se ha abierto para la eternidad. Pero podemos decir entonces que el evangelio eterno obviamente comienza en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios de todas las cosas que vendrían cuando digamos que aún Dios estaba solo, ¿no? Si podemos decir que Dios estaba solo, porque sabemos que todas las cosas existen porque fueron creadas por Él. De tal manera entonces que antes de que las cosas fueran creadas, pues Dios estaría, digamos, técnicamente solo. Ahora, cuando Dios comenzó a crear las cosas, Dios creó a los ángeles y creó miles de millones de ángeles, ¿no? Considerando lo que vendría después de esto y la población del mundo. Ahora, en un momento de la creación de los ángeles hubo una rebelión en los cielos, una rebelión liderada por los satanes, por el satán mayor que es Shemiasa, como lo llama Enoch, o pues la serpiente antigua, como lo llamó el Señor, Yeshua, pero que Ezequiel en el libro 28 le llama, perdón, el capítulo 28 de su libro le llama el querubín grande y protector. Con la rebelión de los ángeles se desatan pues todas las cosas que han sucedido, de las que tenemos conocimiento y las que no tenemos conocimiento, porque nuestra Sagrada Escritura comienzan a hablar desde el momento en que fueron creados los cielos y la tierra, ¿no? O quizás un poquito antes cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Pero sin embargo nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras algunos eventos que sucedieron antes de que, de que el universo y la tierra fuesen hechos. Y una de las cosas que sucedieron antes fue precisamente la creación de los ángeles y la rebelión liderada por los satanes, que pretendía quitar a Dios de su lugar, sacar a Dios de su trono y colocarse el Satán mayor y el resto de los satanes pues en los puestos de privilegio, liderando esa revuelta, porque sabemos que hay una autoridad, digamos, en cuanto a los ángeles creados, hay una autoridad por debajo, obviamente, de la autoridad suprema que es la del Padre, pero el Satán mayor, Shemiasa o Samael o Gadrael, como se le quiere llamar, no sé, pues tiene una autoridad por encima del resto de los ángeles creados, ¿no? Bueno, estos ángeles se rebelaron y querían ocupar puestos de privilegio, puestos de autoridad. Es así pues entonces que encontramos allí que después de esa rebelión, que no sabemos cuántos años transcurrió entre la rebelión y el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, pues viene entonces la creación de las cosas, ¿no? La creación de los cielos, la creación de la tierra y del resto de los cientos de miles de millones de objetos celestes, ¿no? Y luego, enfocándonos en la tierra, pues ya sabemos lo que ha pasado. Dios creó los cielos y la tierra y luego comenzó a ordenar el desorden que había allí y a poner luz donde había oscuridad y a crear entonces
los animales y el agua, y al final de todas las cosas Dios creó al hombre. Bueno, es a partir de la creación del Adán de la tierra que se comienzan a generar las profecías, pues a partir de la historia bíblica, las profecías y los primeros anuncios del Evangelio. Esto ocurre en el tiempo de la ley. Pasan estos 3000 y tantos años desde la creación de Adán hasta la primera venida del Señor. Y cuando Él viene, pues comienza a hablar del Evangelio del Reino. Como dijimos allá, la predicación del Evangelio del Reino fue de aproximadamente 3 años. No sabemos si antes del comienzo de su ministerio el Señor pudo haber hablado esto. Presumimos que no, por cuanto no lo recoge en ninguno de los testimoniales bíblicos que encontramos. Pero a partir entonces del año 33, comienza entonces la predicación del Evangelio de la gracia, y simultáneamente con esto, porque Pablo también reconoce que él predicaba el Evangelio del Reino, simultáneamente pues se unen los dos evangelios, ¿no? Pero básicamente el Evangelio de la gracia, porque Pablo hablaba a los gentiles. Esto es en el tiempo de la gracia. Así tenemos entonces que los dos lapsos importantísimos, ¿no? Desde que el Señor le entregó pues el mandamiento a Adán de no comer del árbol, ahí se comenzó a conocer lo que era una especie de ley, hasta que Dios le entregó en el monte Sinaí a Moisés las tablas de la ley, y comenzó legalmente pues el tiempo de los mandamientos, de los mandatos de Dios para su pueblo. Entonces tenemos dos grandes tiempos, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Luego, el tercer punto sería la segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida estaremos nosotros entonces, al momento de la segunda venida, estaremos nosotros viviendo la gran tribulación, el tiempo de la persecución de la iglesia, y cuando el Señor venga, pues terminará el tiempo de la gracia, y la salvación en ese instante será por sometimiento, por humillación, por rendición ante la autoridad del Señor, y la palabra de Dios dice que serán salvos los que invoquen su nombre, el nombre de Dios. Entonces, a partir de esa segunda venida, pues se empiezan a producir, o se producen, pues todas las profecías que quedaron pendientes se completan, y entramos en 1000 años, que es el gobierno milenial del Señor Yeshua sobre la tierra, que reinará junto con sus santos con vara de hierro. Durante este tiempo, durante estos 1000 años, Satanás ha sido apresado, junto con él la bestia, el falso profeta, y todos los que pues se levantaron en contra del Señor. Estarán apresados por 1000 años. Al terminar esos 1000 años, se produce la gran batalla de Armagedón, y se produce la gran derrota de Satanás. Y se inaugura el infierno, y allí son enviados todos los cautivos, todos los apresados antes de tiempo, y ya terminará entonces la presencia de Satanás en el mundo. No tendrá nada que ver con esto. Es cuando se destruye la tierra vieja y los cielos viejos, y se crean unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y el Señor Yeshua le entrega el reino al Padre, y comienza entonces el reino eterno de Dios, ¿verdad? Esto ocurre en este tiempo, y ya pues allí habrá terminado porque se habrán completado todas las promesas anunciadas en el Evangelio eterno. Entonces el Evangelio eterno va desde la rebelión de los ángeles hasta el gobierno eterno de Dios Todopoderoso. Y bueno, el Evangelio eterno se origina por causa de la rebelión de los ángeles, ¿no? Ahí es donde comienza precisamente la definición histórica de lo que vendrá a ser nuestro acontecer mm, moderno, ¿no? La vida que tenemos en este momento viene como consecuencia de lo que ocurrió en los cielos
cuando los ángeles creados se rebelaron en contra del Padre. Y es en ese momento cuando pues se pronuncian algunas partes proféticas, ¿no? No solamente la que hemos citado acá de Isaías 14, sino también la que aparece descrita en Ezequiel 28. Pero ciertamente es muy interesante la de Isaías 14, 12 al 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta palabra lucero en latín es Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué les parece la arrogancia y la pretensión de Satanás de ser exactamente como Dios es? Por eso entonces pues es que Dios le echa del monte de Dios donde Satanás, cuando no era todavía Satanás, sino era el querubín grande y protector, habitaba junto con Dios y tenía todas las prerrogativas y se podía pues presentar delante de Dios con toda libertad. Esto le fue quitado y fue sacado del monte de Dios y enviado a la tierra. Estas cosas en detalle las estaremos hablando en las siguientes partes, ¿no? Sobre esto. Luego de la rebelión, estos ángeles fueron expulsados del monte de Dios donde habitaban, como dice Ezequiel 28, 14 y 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Cuando Satanás es echado, y no solamente él es echado, sino que los miles de millones de ángeles, que es la tercera parte de todos los ángeles creados, se confabularon con él para desplazar a Dios de su puesto preeminente, y fueron los satanes enviados a la tierra. Allí comienza entonces la historia de la humanidad, la historia contemporánea de la humanidad y lo que hemos vivido durante 6.000 años y lo que estamos viviendo en este momento de nuestra historia. Algunas cosas ya existían antes que la tierra y los cielos fuesen hechos. Y con esta porción vamos a terminar esta primera parte del Evangelio Eterno. Las cosas preexistentes antes que la tierra y los hombres y todas las cosas fuesen hechas es que, por ejemplo, el Señor Yeshua ya estaba en gloria. Esto lo reconoce Juan 17:5. Que el amor del Padre por el Hijo era desde antes de la fundación del mundo. Que Dios ya había escogido lo suyo. Es decir, Dios ya tenía a sus escogidos, aún antes que los escogidos ni siquiera pensasen en ser algo, en ser un humano o en ser alguien que se pueda reconocer como una persona. Estaban solamente en la mente y en el corazón de Dios. Y ya en ese momento el Cordero estaba dispuesto para salvación de estos, que dice Efesios 1, 4, 6, que estaban en la mente de Dios. Ya el Cordero había sido dispuesto porque Dios sabía lo que habría de suceder por la rebelión de los ángeles. Bien, vamos a dejar aquí esta primera parte y les invitamos pues a estar pendientes de las próximos videos que subiremos dándole continuidad a la enseñanza del Evangelio Eterno. Dios les bendiga a todos.